Y hoy en Sexos sin Guerras vamos a tocar un tema totalmente distinto a lo que hablamos siempre en este espacio. Me he tomado esta oportunidad para hablar de algo muy personal, algo que me ha afectado en mi vida. Para las personas que no lo saben, yo participé en el Miss Venezuela en el año 2002, quedé de segunda finalista y representé a mi país en Filipinas en un concurso internacional. Durante este tipo de concursos, a veces las candidatas somos sometidas a ciertos procedimientos que, en mi caso, por desconocimiento, por inmadurez, permití que hicieran en mi cuerpo. Y le estoy hablando de algo que está muy de moda todavía y son los biopolímeros. En esta oportunidad, Tips TV y Sexos sin Guerra ha abierto sus cámaras para traer al estudio a una persona, un médico cirujano venezolano radicado en la República Dominicana, especializado en la extracción de este tipo de procedimientos. Es una persona que tiene una especialización en medicina estética y actualmente está haciendo una maestría en láser. Con ustedes, el doctor Carlos Vivas. Doctor. Muchas gracias. Gracias de verdad por tener este espacio con nosotros aquí en Tips TV para Sexos sin Guerras. Yo me veo muy identificada con el tema porque soy una persona que hace 20 años incurrí en permitirme hacer este tipo de procedimientos, un biopolímeros. Gracias a Dios no he tenido consecuencias, pero estoy sumándome a su campaña de decirle no al biopolímero porque actualmente todavía en la República Dominicana y en el mundo existen personas que siguen dejándose o aplicándose este tipo de productos, llamarlo de esta manera, y que atentan contra su cuerpo, contra su vida también. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué son los biopolímeros? Los polímeros son sustancias que se crearon a finales de los 80 y principios de los años 90, y la razón de ser era tratar de buscar una solución no quirúrgica. Yo soy cirujano plástico y como tal, pues en ese momento hubo un gran revuelo porque decían que las cirugías se iban a acabar. Entonces empezaron a colocar en cara, en muchas partes, en glúteos, pero se comenzaron a dar cuenta luego que existía una cantidad de problemas, así como cuando colocaron prótesis mamarias y hubo una mora, un veto, porque ciertas personas el silicón no era del tipo médico y empezaron a tener problemas cuando se rompían. Okay. Pues en este caso hay personas que empezaron a tener reacciones. Y muchas de esas reacciones no son solamente en el momento, sino ocurren 6, 7, 10, 20 años después. Entonces, se creó con ese sentido y actualmente sí, todavía hay gente que lo sigue colocando, todavía hay gente que lamentablemente sigue poniéndolo y hay gente que quiere que se los coloquen cuando se sabe que esto no sirve. Lo ideal es no colocárselo. ¿De qué material está hecho esto del biopolímero como tal? Hay muchas sustancias, la mayoría son derivadas del silicón. Okay. El dimetilpolisiloxano, pero tienen ciertas diferencias. Hay alrededor de 5 o 6 tipos. Okay. Hay otros que no son del tipo del silicón, pero se comportan como eso. Hay un tipo de ácido hialurónico que se llama macrolane, okay, que tiene esas características, hace reacciones muy fuertes. Y este tipo de sustancias en el cuerpo producen una cantidad de reacciones inflamatorias, okay, y pueden dar paso a una cosa que se llama síndrome de Asia, que es un síndrome de inflamación por polímeros, donde la gente puede darle artritis reumatoidea, lupus eritematoso, tener olvidos, tener depresión, dolores crónicos, somnolencia. La gente se siente con dolores inexplicables, no sabe por qué les duele. Okay. Y esta es una de las razones que se dice. Sí, de hecho, por la campaña que estamos animándonos a defender realmente que la gente no incurra en este tipo de procedimientos es por esto, por todos los efectos secundarios que tiene esto, ¿no? También pueden rotarse, porque tengo entendido casos de personas que se lo han puesto en los glúteos y se le han migrado a los tobillos. Hay gente que también se ha aplicado este tipo de sustancias en sus genitales. Cuéntanos un poco por qué tienen este comportamiento, este tipo de sustancias. Este tipo de sustancia tiene unas moléculas que son de un tamaño relativamente pequeño, pero okay, no son tan pequeñas para generar una gran inflamación ni tan grandes como para quedarse en el sitio. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de las poliacrilamidas, que es uno de los dos tipos más grandes que se colocan, y de hecho se lo coloca más porque es el más barato. Okay. Un frasco de 500 mililitros pues es muy barato comparado con otro que es el polimetilmetacrilato, que un cc cuesta más o menos lo mismo. Okay. Y el problema que hay aquí es que esas sustancias migran, se mueven.
Hay estudios donde se demostró en ratones que migraban alrededor de unos 0,8 centímetros al año. Pero eso es un ratón que se mueve poco. Una persona pues tiene una actividad mucho mayor. Okay. Yo he sacado polímeros de cualquier parte del cuerpo. Y digo cualquiera, es realmente cualquiera. Piernas, genitales, mamas, abdomen. Los colocan en el glúteo y se pasan los genitales. Los colocan en los glúteos y bajan a las piernas. Okay. Los colocan en las mamas y bajan al abdomen. O sea, existe una posibilidad de migración y eso implica dolor, molestia, inflamación. La gente cree que está infectada, van a médicos y dicen no saben qué tienen porque la gente le da miedo también decir que tiene polímeros. Sí, lo digo también muy personal, es algo que a mí con los años me avergonzaba. Gracias a Dios no he tenido ningún tipo de reacción porque, como me está diciendo, se compromete el sistema inmunológico, puedes tener unas reacciones adversas bastante delicadas. Y sí, yo me sentía como que avergonzada. Yo descubrí que tenía este tipo de sustancia en mi cuerpo muchos años después, porque yo permití esto, tendría como unos 20, 21 años, y años después fue que me enteré y fue algo que afectó mi vida. He escuchado de personas que hasta se han suicidado, han atentado contra su propia vida, visto de la manera que esto le ha dañado su cuerpo, ¿no? Y sobre todo, no hay distinción, porque mujeres y hombres en la actualidad todavía se siguen aplicando este tipo de procedimientos. Doctor, contamos con usted aquí en la República Dominicana. Yo soy paciente del doctor Vivas. Comencé a hacerme el tratamiento para la extracción de estos biopolímeros. ¿Qué procedimiento está utilizando usted? Sé que es una de las pocas personas que existe en el país que le gusta como que hacer este tipo de cosas, porque no todo el mundo tiene como que la pericia o la habilidad o las ganas de comprometerse, porque es algo bastante delicado. ¿Qué procedimientos están usando actualmente para que los televidentes sepan que tienen esas opciones, que hay solución para este tipo de casos? Así como en la medicina tú tienes cosas más tecnológicas. Por ejemplo, si tienes un tumor en un hígado, tú lo puedes abrir, o le puedes meter una radiación, o puedes meterte endoscópicamente, o puedes meterte por una arteria, una vena y embolizarlo y que no le llegue la sangre y él se muera solo. En este caso, la cirugía existe normal, que abren, que se saca el contenido que está colocado allí, donde hay tejido que está inflamado, propio de la persona, y el polímero, y obviamente ahí lo que queda es un defecto. O sea, si antes quería la persona glúteo, pues ya no los va a tener, porque eso va a estar mucho más plano. Es una incisión con un bisturí. Se hace incisión con bisturí, se hacen en varias partes y se extraen. En este caso, cada vez que se hace, pues se retira tejido. Claro, no nada más sale el biopolímero, sino sale tejido. Exacto. ¿Puede quedar entonces un hundimiento? Pueden quedar hundimientos que son susceptibles de corregirse después, y eso es obviamente otro tema. Otro procedimiento, claro, también. Pero hay opciones, si tenemos tecnología, porque no la usamos. Desde hace unos 4 o 5 años desarrollé un método con sonografía. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúa al paciente, si está muy inflamado se le baja la inflamación y se utiliza el sonógrafo como método diagnóstico para ver dónde está, y en quirófano se extraen con el sonógrafo. Ok, eso de bajar la inflamación, eso es previo a la cirugía. ¿Cómo hace para bajar esa inflamación? Existen muchos medicamentos que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué se siente mal? Porque le duele. ¿Y por qué le duele? Porque está inflamado, hay una reacción. Si yo bajo esa reacción, el paciente primero se va a sentir mejor. Segundo, la cantidad de sangre que llega al sitio es menor, y si hace una intervención quirúrgica sangra menos. Perfecto. Y tercero, desde el punto de vista de manejo de cirugía y de postoperatorio, el paciente se va a recuperar más rápido. Menos complicaciones. Entonces, técnicamente es mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace esa extracción? Si es abierto, es una gran superficie y puede tener una mayor cantidad de sangre, perderse esa sangre. Y eso implica pues pérdidas sanguíneas, posibilidades de transfusión. Es un riesgo. Sí, y aparte del tiempo que dura con drenaje y todo eso. Hay ciertos tipos de polímeros que son susceptibles de sacarlos con extracción por punción. De hecho, no hay cicatrices. No hay cicatrices. Se aspira, se saca el polímero y no se daña el tejido circundante. Perfecto. Entonces, es un poco más tedioso, es más laborioso, pero no tiene cicatrices. Dice que es más tedioso porque es menos cantidad de biopolímeros que se extraen por sesión. Lo que pasa es que se extrae puro. Aquí vienen las consideraciones. Hay personas que lo sacan y dicen, te saqué el 80% de los polímeros. ¿Cómo voy a saber el porcentaje si yo no lo coloqué? Entonces, yo no sé cuánto había. Es importante decirle eso a la gente, que nunca se saca el 100% de los biopolímeros. Jamás se saca el 100%. Inclusive en cirugías donde tú resecas,
Si migró para otras partes, pues se fue y está en otra parte. Y no sabemos en dónde. Y no sabemos en dónde Claro. hasta que se hacen. Hay estudios que lo pueden decir, pero se sabe que inclusive cae en los pulmones. Wow. No se ve, pero puede estar allí. Uy. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir después. ¿Qué Claro. pasa? ¿Por qué es tan notorio? Porque muchas personas, muchas celebridades se han colocado. Alejandra Guzmán es una. Que estuvo al borde de la muerte. Exactamente. Entonces, se colocaron sustancias de este tipo. Hay otras personas que han tenido también problemas, inclusive han fallecido por eso. Muchas noticias. Fulana en Nueva York le colocaron una sustancia y falleció en el momento que se lo estaban colocando. Eso existe. Y muchas de las personas que lo hacen son personas que no son médicos, no son personal entrenado. Son gente que lo vio hacer. Hay videos de Brasil donde tú ves en una favela la misma gente inyectándose ellos mismos. Wow. Y tú ves una casa normal, común y corriente, con niños dando vueltas alrededor. Que Eso puede es, cualquier infección, cualquier tipo de cosa. Entonces, correcto. lo que recomendamos, doctores, es hacerlo entonces dentro del consultorio, sesiones progresivas, ir viendo usted con el sonógrafo, entonces ve el lugar donde está ubicado el biopolímero, va directamente a donde está la sustancia y la extrae con una pequeña cánula. Se hacen en quirófano cuando son sustancias grandes, se pueden hacer en consultorio cuando son cantidades pequeñas, Okay. pero de entrada cuando tú vas a entrar, mientras más volumen saques, pues obviamente la persona se va a sentir mejor. Por supuesto. Entonces, es algo que tiene que ver con seguimiento, pero también con calidad de vida. Si cuando tú vas te sientes mejor, pues significa que el tratamiento funciona. Que está funcionando. Hay gente que se desespera y dice, quiero sacarme todo eso de mi cuerpo ya, y no se puede. Claro, por el dolor, doctor, porque pasan un tiempo o que ellos cambian de forma y también el cuerpo lo cambian totalmente también. El detalle está en que él migra y él se va expandiendo. Y no solamente el polímero solo genera problemas, sino que alrededor de él se hacen inflamaciones. Y todos los días hay una inflamación y cada inflamación conlleva una capa de cicatriz. Y cada capa de cicatriz va haciendo que eso vaya aumentando y aumentando y aumentando. Okay. Entonces no solamente tienes el polímero, tienes la cicatriz del polímero más la inflamación del polímero. Wow. Y todavía existe aquí en República Dominicana especialistas de la salud que están dedicados a este tipo de labor. Realmente la idea de nosotros el día de hoy no es aterrorizarlos, ni atemorizarlos, sino que sepan que existe este tipo de cosas, que si se van a hacer algún procedimiento, pregunten qué material están incorporándoles y que si son pacientes que están padeciendo, así como yo, de esto de haber sido utilizados para aplicarse biopolímeros, existe la solución ahora en República Dominicana, el doctor Carlos Viva. Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? En la clínica Plastic Center de Naco. Ok. Para contacto en Instagram, @Cavivax. C-A-V de vaca I V de vaca A-X. Termina en X. ¿Y su número telefónico, doctor? El 809-865-4253. Ok. Por WhatsApp. Pueden hacer la cita con la secretaria del doctor para una evaluación. Y es sumamente importante que hay una preparación previa antes de la cirugía, no nada más, o antes del procedimiento, que es lo que hablaba el doctor, a nivel de alimentación y a nivel de tratamientos para bajar esa inflamación y que sea de verdad un éxito. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos de que existen este tipo de movimientos en la República Dominicana y que la gente de verdad tome conciencia de que las cosas, si quieres hacer cosas para verte bien con tu cuerpo, está perfecto, nosotros lo apoyamos, yo soy la pionera en eso, pero siempre con mucho cuidado para no poner en riesgo su salud. Gracias y hasta una nueva entrega.